¿Cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto estar de nueva cuenta en otra actividad de esta Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual, la FILU virtual, y les damos la bienvenida en esta novena actividad que tenemos y que iniciamos nuestra feria desde la semana pasada a través de la plataforma filu.v.mx, donde está en exposición pues una gran cantidad, una buena cantidad de libros de editoriales universitarias, así como también la red de librerías independientes. Y entonces, a partir de estos días, estamos comentando, presentando libros, y hoy tenemos un libro muy especial, como todos los especiales que presentamos dentro de esta filo virtual. Esta tarde vamos a hablar de El Camino del Fuego, El Camino del Fuego de Celia del Palacio, que es de Editorial Planeta, de MR, Editorial Planeta, y agradecemos a nuestros compañeros de Editorial Planeta todas las facilidades para poder realizar esta presentación. Un saludo especial a Diego Ceballos, que ha estado en contacto con nosotros. Y esta tarde tenemos dos buenas presentadoras. Bueno, una es la autora, evidentemente. Una de las presentadoras es la doctora Sara Ladrón de Guevara, quien es la rectora de la Universidad Veracruzana, a quien le damos la bienvenida. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas Y tardes, obviamente Germán. está con nosotros Celia del Palacio, la autora del libro El Camino del Fuego. Celia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, qué coincidencias y qué formas de llegar a esta historia que vamos a comentar esta tarde. Por un lado, la doctora Sara Ladrón de Guevara es arqueóloga, es antropóloga, evidentemente también la rectora de la universidad, y tiene un gusto muy especial por el pasado. Bueno, de hecho es su vocación buscar el pasado, que como dijera Eduardo Matos Moctezuma, todos los elementos, lo que se encuentra en el pasado son unas máquinas del tiempo en el cual interpretamos nosotros a través de la arqueología, la antropología y también la literatura que le gusta mucho a nuestra rectora, se acerca a todo ese pasado para traerlo a nuestro presente, ¿no? Todos los estudios que lo conocemos y principalmente en la costa del Golfo de México. Y por otro lado tenemos a Celia del Palacio, que ha estudiado letras, que ha estudiado periodismo, que ha estudiado historia y que también recrea el pasado a partir de estos elementos de estas disciplinas académicas. Bueno, junto con ello, Celia del Palacio ha creado su beta literaria para hacer varias novelas históricas y regularmente está en el siglo XIX. Hoy se va más atrás y nos presenta El Camino del Fuego. En un momento muy importante además, porque justo en este año estamos cumpliendo o se van a cumplir los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Entonces, esta historia particularmente está dentro de ese contexto. Y pues vamos a iniciar escuchando a la doctora Sara Ladrón de Guevara, sus impresiones sobre este libro que es El Camino del Fuego. Adelante. Muchas gracias. Quiero saludar a Germán Martínez, coordinador de la Feria Internacional del Libro Universitario, que en este 2021 es virtual, y agradecer la oportunidad de participar en esta importante actividad. Quiero agradecer a Celia del Palacio, autora del Camino del Fuego, por invitarme a presentar esta novela. La verdad es que es una osadía de mi parte presentar un libro de ficción, un libro de literatura, pero lo hago con la admiración y el respeto que siempre he tenido como lectora de la obra de Celia del Palacio. Me voy a permitir dar lectura a un texto que preparé para esta ocasión. De nueva cuenta, Celia del Palacio da voz a las mujeres que, habiendo sido protagonistas, han permanecido silenciosas. Las mujeres en la época prehispánica no parecen haber corrido con más suerte que las de tiempos posteriores y fueron concebidas como el lado oscuro y húmedo del cosmos. En tiempos precolombinos no ocurrió la quimérica equidad de género que se ha sugerido, y si bien se reconocía al lado femenino como calidad de la mitad del cosmos, era, insisto, la mitad nocturna, la de la sexualidad y la de la muerte. Por eso la importancia del énfasis que Celia da a una mujer totonaca, la relación de esta con su entorno, con los hombres y las mujeres de su tiempo, con las mujeres de su convivencia. Así, celebra su relación con su madre y su abuela, con lo cual reivindica la importancia de la sabiduría tradicional, intergeneracional, la que repite las costumbres hasta convertirlas en ley. Elogia también su amistad con Jun como relación sororal,
aunque su sino, ese que no podía evitarse en la cosmovisión mesoamericana, le imponga su sacrificio. Retrata así a una mujer de su tiempo y alta jerarquía que acepta su destino. Reivindica también su interacción con las diosas madres asociadas al agua, a la sangre, a la fertilidad, a las inmundicias, así descritas por los españoles, aunque no necesariamente sucias en el imaginario indígena, en el marco del equilibrio, el equilibrio cósmico, donde es necesaria la muerte para que haya vida, la oscuridad para que haya luz y los desechos para que haya brillo. Celia logra así un reconocimiento del lado oscuro de lo divino, la mitad inferior de lo sagrado, la mitad femenina. La conquista suele ser una historia de varones, de españoles aventureros y guerreros nativos enfrentados en medio de una serie de malos entendidos. Protagonistas hombres y cronistas hombres, pero siempre aderezando las historias aparece la participación de Malintzin, que daba voz en las interlocuciones. Es curioso, una de las que no solían tener la palabra ni de este ni del otro lado del océano, una mujer, era la que permitía el diálogo entre hombres tan alejados culturalmente. El papel protagónico de Doña Marina, sin embargo, no se ha reconocido como heroico. Por el contrario, ha sido leído a lo largo del tiempo como el de la traición, olvidando que Malintzin no expresaba su propia voz, olvidando sobre todo que no solo fue la voz de Cortés ante Moctezuma, sino la voz de Moctezuma hacia Cortés. Ella dio voz no solo a los vencedores, fue también la voz de los vencidos. El camino del fuego es un camino masculino, el camino del sol, el sol que procede de las aguas del Golfo e inicia su camino cada día para adentrarse hacia el altiplano en el que se aloja en el cenit, conducido por los guerreros muertos en el combate, el mismo que habrá de descender cada tarde en los brazos de las mujeres muertas durante el parto. Desde el inicio de la lectura, conocemos el desenlace. Nos ubicamos desde el principio de la novela en Quiahuistlan en 1519. Sabemos que los europeos habrán de tomar la ciudad de Tenochtitlan, como hemos sabido ahora y entonces que cada tarde el sol habrá de morir en el horizonte de las aguas del Pacífico y habrá de pasar de los brazos de guerreros a los de parturientas diosas. Pero cada transcurrir ha de aderezarse con nuevos y variados eventos, como este relato de conquista desde los ojos de una mujer instruida, guía de rituales sagrados. El relato de Shtaku revela la ingenuidad de los recién llegados ante sus ojos, así como los cronistas habrían de relatar la ingenuidad de los locales. Son los otros los que no entienden, y hoy somos nosotros, los otros, los que no acabamos de entender ni a unos ni a otros. La percepción de los unos sobre los otros constituye en el momento del encuentro una serie de malos entendidos culturales que aún hoy generan polémicas voces prejuiciosas. Es así que hoy queremos ver valores actuales a mentalidades medievales e intentamos reivindicar a los nativos, pero sin entender del todo su visión del cosmos. Shtaku es testigo y narradora de la expedición armada para derrotar a los mexicas y liberar del yugo tributario a los Tutunacú, el pueblo al que ella pertenece. Y le toca vivir la toma de decisiones de la hazaña desde que se ideó en Quiahuistlan, pasando por el camino tortuoso de atravesar la Sierra Madre Oriental hasta la llegada del Valle del Anáhuac para adentrar en la majestuosa ciudad de Tenochtitlan. Y habrá de acompañar sororamente a esa Malín, polémica protagonista renegada, tanto por vencedores como por vencidos, mujer al fin. Tengo que decir que Shtaku no representa del todo a las mujeres que yo imagino en Quiahuistlan en 1519. Aquellas no osarían ver a los ojos a Tlatoani, pero sí coincido con la Shtaku de Celia en las descripciones que el personaje hace de los aromas a incienso, de los sabores del maíz o del acuyo, de las imágenes de las estelas sobre el mar de Villarrica y de los atavíos de propios extraños y extraños, unos familiares y cotidianos, otros extraños y ajenos. Una mujer relata y en ella los sentidos toman valor,
la comida, los aromas, los paisajes, los sonidos, el tacto, y los describe con su voz florida, la flor y el canto, Nishotite, que son metáfora de la poesía. Pero es una mujer particular. Tiene un lugar en un círculo de varones poderosos y esa es una libertad que nuestra autora ha tomado para encontrar a una mujer en esa historia tantas veces contada y tan malamente comprendida. Mientras leo El Camino del Fuego de Celia del Palacio, mientras se está decidiendo la expedición de los recién llegados a la ciudad de Motecuzoma, aparece publicada la noticia del hallazgo de una escultura huasteca que representa a una mujer en la comunidad de Hidalgo, Amájac, en el norte de Veracruz. Al igual que Xtacu, la escultura viste galano y en agua. Lleva un collar igual al que porta el Tlaloc de Tuxpan, que se resguarda en el Museo de Antropología de Jalapa, el MAX. Su peinado es idéntico al que engalana a la consorte de Tlaloc en el monolito de Castillo de Teallo, que también se encuentra en el MAX, y en el que para reiterar su asociación con el agua, la fertilidad y la agricultura, porta como si fuese un trofeo, un cetro, bien un bastón de mando, de hecho, una planta de maíz. Una mujer de piedra retrata a las señoras contemporáneas de Xtacu, nada y acicalada con esmero, ataviada con insignias de deidades, las que le asocian con la fertilidad, la agricultura y el agua, como las que rodearon a Xtacu, o es ella misma. El hallazgo nos recuerda a esa mitad de la población que ha sido ignorada en las políticas y en la historia. Quizás nunca conozcamos el nombre ni la función, ni mucho menos la biografía o la palabra de esta mujer de arenisca que surge en la milpa de un campesino afortunado. Entre tanto, la mujer que dibuja Celia da sentimientos, gustos y pesares, da carne y hueso a una mujer de ayer que describe paisajes de espacios conocidos en tiempos lejanos. Celia es hoy la voz de la escultura de piedra recientemente hallada. Celia es Malintzin, porque se convierte en interlocutora entre seres del pasado y nosotros. Es su voz, es nuestra voz, lo que no la exime de malos entendidos, de unos y otros, pero al menos una voz a quienes no han sido escuchadas y nos reta a aceptar o a contradecir las voces de la mitigación prehispánica, las de mujeres de antaño, por tanto tiempo han permanecido silenciosas. Muchas gracias. Aunque pueden aplaudir en su casa, por supuesto. Nosotros también aplaudimos de aquí la intervención de la doctora Sara Ladrón de Guevara, que me parece muy importante esto que menciona, sobre todo porque en la novela de Celia del Palacio, El Camino del Fuego, el personaje central es una mujer. Eso me recuerda un poco también el libro que se va a presentar la próxima semana de la doctora Sara Ladrón de Guevara, Sonrisas de Barro y Piedra, donde hace una observación muy especial. Los estudios arqueológicos, antropológicos de nuestro país están dominados por los hombres y hay poca visión femenina. Y aquí me llama mucho la atención y qué bueno que la novela sea que nos habla de esta parte de la historia de nuestro país, que no era todavía un país, no era México conocido como tal. Es precisamente a través de la mirada de una mujer, que como ya se mencionó, tiene el nombre de Iztacu. Regularmente nosotros cuando conocemos nuestra historia en la primaria, en la secundaria, a veces en la prepa, lo tenemos siempre como figuras de estampitas aisladas, ¿no? Lo que pasó que llegó Hernán Cortés, lo que pasó en Tenochtitlan, pero poco sabemos lo que pasa en la historia de lo que está aquí en la zona del Golfo de México, en las costas del Golfo de México, donde se empieza a tejer toda esta relación social, política, cultural, que va a dar paso a una gran historia para formar el México, el siguiente México, ¿no? Entonces, precisamente estas historias y relaciones del altiplano, del Valle de Anáhuac con la costa del Golfo y la llegada de los españoles, todo esto se conjunta a través de la mirada de una mujer. Y Celia del Palacio lo reúne en El Camino del Fuego. Celia, platícanos cómo hiciste este libro, cómo lo fuiste planeando y qué elementos fuiste reuniendo a lo largo de este tiempo que lo hiciste para crear esta novela.
Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer la oportunidad de presentar esta novela en la Filu Virtual, que pues yo quiero mucho a la Filu, por supuesto, y es un honor regresar presentando esta novela en la Filu Virtual. Muchas gracias, Germán. Y el hermosísimo texto de Sara, te agradezco muchísimo. Y más bien es osadía mía haber incursionado en estos terrenos de las mujeres prehispánicas, que en realidad no es mi especialidad, porque como se ha dicho aquí, en realidad mis novelas y todo mi estudio de la historia tiene que ver con el siglo XIX y con el vital siglo XX y después, bueno, con la actualidad. Nunca me había ido tan lejos y tenía yo muchísimo temor de incursionar en este tema porque es algo sumamente complejo y que en efecto no ha sido como muy bien comprendido ni bien explicado. Y bueno, qué me llevó a hacer esto? En realidad esta novela iba a ser algo totalmente distinto. Iba a ser una novela que sí tuviera que ver con los 500 años. Mi amigo Iván Ibáñez de Chiapas me propuso en algún momento, ¿por qué no haces algo como lo que hizo Fernando Benítez sobre la ruta de Cortés, ¿no? A ver cómo está, como revisitar la ruta de Cortés. Muchos años después, ahora en el siglo XXI, y cómo es que está Veracruz ahora, ¿no? Y pues esto hubiera sido un ensayo más bien, ¿no? Quise hacer esta novela, escribí una novela así, como con el pasado y el presente, donde esta sacerdotisa Totonaca Xtacu estaba apenas delineada como un fantasma, como una aparición en medio de esta otra novela que juntaba pasado y presente y que juntaba las historias de otras muchas mujeres en el siglo XX en Veracruz. Eh, pero poco a poco la sacerdotisa fue tomando lugar eh, y fue tan fuerte, digamos, su presencia de esta mujer, de Shtaku, que esto dejaba como con un peso tan enorme de esta mujer que lo demás quedaba muy desdibujado y también era sumamente intenso, pues contar cómo está Veracruz en una novela el día de hoy. Yo quería hablar de los desaparecidos, de los periodistas, de muchas otras cosas, y pues ya quedaba demasiado abigarrada, no supe cómo enfrentar esto y la voz de Shtaku fue ganando y ganando y ganando y me tuve que poner pues a estudiar muchísimo más, a investigar, porque yo pensaba que no iba a ser posible escribir una novela sobre las mujeres prehispánicas, sobre una mujer totonaca. Pues tuve que estudiar muchísimo, ponerme a leer muchísimas cosas, y bueno, muchas de las obras de la doctora Sara justamente, y pregunté a Chantal, con Chantal Uckert, con ella que es especialista en estos atavíos, los trajes, etcétera. Eh, la antropóloga Lorena Acosta sobre Barlovento, ¿no? Lourdes Budar, que me habló de los puertos prehispánicos en la costa del Golfo, y por supuesto el maravilloso curso que tomé con Raquel Torres sobre cocina veracruzana, que tiene mucho que ver con la cocina prehispánica y que fue mucho más que de cocina, o sea, fue también adentrarme mucho más en la cultura desde la cocina, y pues otras muchas obras sobre los hilados y todo esto que ha escrito Miguel Ángel Sosme, y muchas otras personas que, bueno, desde Jalapa a veces es como uno da por hecho que ahí están esas cosas, pero que creo que no podría haber escrito esta novela en otro lugar sin tener como tan cercano el Museo de Antropología que ha mencionado la doctora aquí, y pues ir varias veces, ver las piezas que estaban ahí, tratar de interiorizar, digamos, todo esto.
y es tener tan cerca que a Whistlan, ir a los paisajes, ir a ver todo esto. Esto me es familiar porque he estado ahí muchas veces y pues tratar de entender qué pasaba con esta ciudad de la que no se sabe mucho, ¿no? Es una ciudad mucho menos estudiada que otras ciudades totonacas y pues preguntar y preguntar y preguntar qué pudo haber pasado ahí. Sabemos mucho más de Zempoala, por ejemplo, pero qué pasó en Quiahuiztla, ¿no? Y para mí fue muy, muy importante pues poder investigar todas estas cosas y tener el contacto con las personas que han estudiado esta parte de la cultura totonaca. Y bueno, la misma ruta de Cortés, hay personas que se han especializado, digamos, en ir, investigar, recorrer todos los posibles caminos que pudo haber seguido Cortés para subir desde la costa. Eh, y los historiadores que han hablado de cómo Jalapa, que no existía, cómo era este Jalitic, ¿no? De ese momento. Entonces, bueno, por supuesto que eso me tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo de tratar de encontrar esos datos y poderle dar forma. Y sí fue todo un atrevimiento de mi parte enorme. Tratar de ver cómo pudo haber sentido esta mujer, qué pudo haber pensado esta sacerdotisa y cómo pudo haber enfrentado esa crisis espantosa que sufrieron estas personas a la hora de que llegaron los europeos, cómo los vieron. eh, y así como, bueno, ya dijo Sara aquí, así como ellos vieron a las personas que estaban aquí como algo, como ingenuos, como que no sabían, pues así también las personas que estaban aquí vieron a esos extranjeros que no entendían nada y que les parecían sucios, que no sabían comer, que no sabían de qué se trataba los alimentos, no entendían nada. Entonces, bueno, deberían de haber sido tontos o qué les pasaba, ¿no? Que no podían entender cuáles eran las reglas, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer desde toda la curiosidad que le había llevado toda su vida, desde la infancia, había sido preparada para aprender, para estudiar, para indagar, para meterse de lleno en las plantas, en las poderes curativos de las hierbas, en todas estas prácticas, digamos, de ese pueblo. Intenta comprender e intenta traducir de algún modo, pues a lo mejor esto que nos están diciendo debe tener que ver con la diosa esta o esta virgen que ellos tienen, pues debe ser como, sí, entiendo que podría ser algo equivalente a, ¿no? Entonces, vaya, hace como esta labor de traducción que a veces no sale pues muy bien porque hay cosas que no termina de entender y que justamente a la hora de que tiene que enfrentar ya condiciones muy terribles como la misma Noche Triste, como salen de Tenochtitlan y después con la epidemia de Cocolixtli, pues de esta enfermedad desconocida que pues a mí me suena todavía lo que estamos padeciendo hoy día, ¿no? Porque esta persona que con todo su estudio, con todo lo que ha aprendido, con todos los años que ha tenido para practicar toda esta sabiduría ancestral, pues no le bastan esas herramientas para poder comprender esa nueva enfermedad y piensa que los dioses pues la han abandonado, ¿no? Entonces, ¿en cuáles dioses nos vamos a refugiar? ¿En los nuevos, en los viejos? Y nadie responde, ¿no? Entonces, bueno, toda esta crisis, sobre todo de que nadie responda, de que es una era totalmente nueva y que hay que vivirla y hay que acercarse a ella con herramientas totalmente nuevas, que van a tener que ser una mezcla de lo anterior y de lo que apenas están empezando a conocer. Entonces, bueno, pues ella es lo que intenta darnos a entender en esta novela y cómo vive su propia crisis dentro de este momento de encuentro. Pues muy bien, Celia. Además, pues prácticamente se está dando a conocer esta novela. Tiene muy poco tiempo que salió en diciembre, fue cuando ya se dio a conocer, ya estaba circulando.
Sí, ya estaba circulando en diciembre y se presentó, Ujú. hubo un lanzamiento de la novela, pero apenas se está realmente distribuyendo y dando a conocer. He platicado en algunas ocasiones con algunas personas sobre ella, pero de manera, creo que esta es la segunda presentación en forma que se hace de la novela y pues pienso que es una oportunidad, digamos, para conocer cómo fue que se dio este encuentro, justamente en esta conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y que eso ha sido como muy mal entendida o que se trata de culpabilizar a estos pueblos, incluso al pueblo totonaco o a los tlaxcaltecas como estos traidores traidores no sé a qué, a un país que todavía no existía, ¿no? Entonces también eso se trata de explicar en esta novela, ¿no? ¿Por qué los totonacos deciden acompañar a Cortés en su marcha hacia Tenochtitlan? ¿Qué era lo que estaba pasando antes? ¿Cómo es que estaban viviendo ellos la dominación mexica? Que así como tú dices, Germán, pues son partes de la historia que a veces se conocen solamente a través de estas cartitas, ¿no? Como estampas de, Mm. pues sí, los mexicas tenían dominados a los pueblos y bla, 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 pero no se explica como más a profundidad y sobre todo a través de los pensamientos, los sentimientos, cómo afectó eso a las personas que tuvieron que obedecer tanto a unos como a los otros, ¿no? Cómo tomaban esclavos y cómo se los llevaban a trabajos en otros lugares, cómo tenían que entregar mercancías, etcétera, 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 una serie de cuestiones y prácticas que a veces no nos quedan muy claras a los mexicanos de hoy día, ¿no? Entonces que los totonacos deciden acompañar a Cortés pensando que se van a librar de este yugo y que de algún modo van a lograr como tener alguna posición privilegiada, ¿no? Pero bueno, Xtacu, esta sacerdotisa desde un principio empieza como a dudar y a preguntarse. Todo el tiempo en esta novela son preguntas y preguntas y preguntas, dudas que ella tiene todo el tiempo de qué están haciendo, si mejor, si cómo va a resultar todo eso, si no va a ser un desastre. En parte, ella puede ver una parte del futuro, pero no puede ver todo lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces está como siempre muy dudosa de qué va a pasar, ¿no? Cuando estos extranjeros destruyen a sus dioses, a las representaciones de sus dioses, lo que más le angustia a esta mujer es lo que pasa después, ¿no? Que ellos piensan que una vez que estos dioses han caído por tierra, pues el sol no va a salir, ¿no? Porque no va a haber sacrificios al día siguiente, porque no. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? El mundo se va a destruir en ese momento. Y lo más terrible y lo más angustioso es que no pasa nada. Entonces, ella se pregunta, pues capaz de que tal vez estos tienen razón, estos extranjeros, tal vez son más poderosos. Entonces, digamos, todas estas preguntas que en realidad no podemos, no tenemos como testimonio claro de qué pasó ahí y sobre todo desde la voz de una mujer, ¿no? Es lo que se trata de explicar en esta novela y narrar desde ahí. Y también cómo ve esta mujer a las otras mujeres, ¿no? Que tiene razón totalmente la doctora Sara, ¿no? Estas mujeres no es verdad que en los pueblos prehispánicos tuvieran un mejor destino o que fueran tratadas de una mejor manera. Lo que parece ser es que pues, eran objetos, ¿no? Eran bastante muy maltratadas, incluso de las personas de las clases inferiores, pues muchas no tenían nombre, ¿no? Entonces, bueno, en alguna parte del camino, Shtaku se pone a conversar con estas mujeres, no tienen nombre, no le importan a nadie, fueron entregadas a estos extranjeros como tributo, para su placer, para trabajar para ellos, para cocinar para ellos, ¿no? Y ellas de alguna manera piensan que también se
escapando de un destino pues muy triste, horrible, ¿no? En sus pueblos y que piensan que van a pasarla mejor en otro lugar. Pronto se dan cuenta de que no será así, lamentablemente, ¿no? Y por otro lado, también Shtaku ve cómo son tratadas otras mujeres que vienen con los extranjeros, que tampoco nunca se habla mucho de estas mujeres europeas que vienen con los españoles, con los extranjeros, y que parecería ser que no existen, ¿no? Que no están ahí, pero se sabe que hubo varias de ellas que los acompañaron, que lucharon, que estaban en las batallas presentes, etcétera. Y pues de pronto parecerían tener, por lo menos así lo ve esta sacerdotisa, como mucho más libertad, ¿no? Incluso se asombra mucho de que dejen hablar a Malintzin, ¿no? Cuando llega Malintzin y habla, dice, bueno, ¿y por qué ella sí puede y yo no puedo hablar, ¿no? Entonces, ¿qué? Estos extranjeros igual y me van a permitir hablar, ¿no? Fue muy complicado para mí como tratar de mantener este equilibrio porque yo sé que una mujer totonaca o sacerdotisa, por más noble que haya sido, pues no iba a tener mucha posibilidad de actuar o de decidir realmente mucho, ¿no? Una mujer en esas condiciones, pues no hubiera tenido posibilidad, así como dice la doctora, pues ni de ver a los ojos al Tlatoani, ¿no? En realidad no hubiera podido, ¿no? Entonces fue realmente complicado como cómo hacer creíble que una mujer como Shtaku pudiera hacer cosas, ¿no? Pudiera incluso ir en este viaje, cómo podía haber acompañado en este viaje, pues solamente entregada a uno de estos extranjeros, ¿no? Porque de otra manera, sola, así como por sí misma, hubiera sido pues imposible o muy difícil de que hubiera tenido mayor posibilidad de agencia. Entonces, para mí fue lo más complicado, como hacer creíble este personaje y al mismo tiempo, pues hacerla memorable en el sentido de que pudiera hacer ciertas cosas, ¿no? Que en realidad, pues no se sabe que una sacerdotisa hubiera podido, por ejemplo, sacarle el corazón a las víctimas, ¿no? A las víctimas de sacrificio. Eran los sacerdotes los que hacían esto, ¿no? Entonces, por eso desde el principio se establece que pues ella no era bien vista porque era la única mujer que había hecho eso en algún momento. Entonces, pues el mismo sacerdote de Quiahuixtla pues, le tenía una envidia horrible y no la quería para nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer creíble a una figura como estas en un tiempo en donde no sabemos exactamente qué era lo que hacían estas mujeres, ¿no? Entonces, ay, me encantó esto de la figura de la que habla Sara y cómo pues nunca, no sé cuándo vamos a poder saber realmente lo que podían hacer estas princesas, lo que podían hacer estas sacerdotisas, hasta dónde llegaba su capacidad de acción, de agencia, ¿no? Y bueno, lo que yo quise hacer en esta novela es darle voz a estas mujeres y cómo pudieron ellas haber sentido, considerado, pensado, visto y vivido esta terrible crisis que vivieron todos estos pueblos en ese momento. Así es. Muy bien. No sé, doctora, si quiera comentar algo en ese momento. Sí, a mí me gustaría, aquí tengo el libro de El Camino del Fuego, y me gustaría leer un párrafo nada más para que vean el tono de Taku, porque escuchar hablar a Celia es explicar la construcción de esta novela, pero el tono del personaje me parece que no lo da Celia, está en la novela y está escrita en primera persona. Taku relata cómo ella está viviendo y cómo ella está viendo su mundo y el enfrentamiento con los españoles, ¿no? Entonces, yo voy a leer nada más un párrafo para que el público, para hacer una invitación a conocer a Shtaku y a leer El Camino del Fuego y para que vean el tono con el que esta mujer de alta jerarquía totonaca en esta aventura de acompañar a los españoles en su camino a
a la gran Tenochtitlan para tomar la ciudad y así hacerse, así gobernar de hecho el territorio que dominaban los mexicas, y cuál es el tono de Xtacu en este relato. Nada más un párrafo, leo. Yo era Xtacu, estrella de la mañana que anuncia la llegada de Chichiní en el oriente, aunque me hubieran nombrado Magdalena cuando derramaron agua sobre mi cabeza. Yo era la sacerdotisa de Quihuichat, aunque ésta fuera llamada por los mexica Dosi, Tlazolteotl y Coatlicue, o por los Castilteca, Virgen María. No interesaban los nombres, lo que importaba era que ella es la madre de todo lo que existe, quien tiene la sabiduría sobre lo que es necesario para la vida, y yo era quien podía invocarla. Ese es el tono Así es. de esta mujer, su sensibilidad frente a una cultura y el enfrentamiento, el recibir un nuevo nombre, el dar un nuevo nombre a sus creencias y a sus deidades y a su mundo. Era encontrar unas nuevas palabras para definir lo que conocían, pero no siempre entender que esas palabras no solamente nombraban distinto a lo que ellos habían nombrado en otra lengua, sino que concebían distinto las cosas y que pensaban las cosas en todo un universo, una cosmovisión distinta, y de allí muchos malos entendidos. Pues quería yo compartirles ese tono y esa voz de Staku en primera persona relatando un episodio que forma parte de nuestro imaginario también, porque lo conocimos la historia como nos la relatan la historia oficial, y luego discutimos la historia cuando conocimos también las voces de los vencidos y reflexionamos un poco más de este tremendo choque de culturas, pero también es nuestras raíces, y es también cómo se conforma todo lo que vamos heredando. Y bueno, creo que era momento para una reflexión y para una visión con libertades que a veces los arqueólogos no podemos tomar. Como decía yo, hablaba yo de este hallazgo y de lo que podemos decir de esta escultura recientemente hallada, o de cualquier escultura o figurilla de cerámica que encontremos en las colecciones de un museo, pero la libertad que Celia puede tener como escritora le permite tener voz y tomar carne y hueso, ¿no? Tomar figura, y por eso quería yo compartir con ustedes el tono de la escritora en el personaje de Xtacu, que es protagonista de El Camino del Fuego. Así es. Muchas gracias, Sara. Justo el párrafo Gracias. que leyó la doctora Sara Ladrón de Guevara es una síntesis del personaje, tal cual. Xtacu es esa síntesis y ese sincretismo, además, de todo lo que significa ese personaje. Fíjense, de las cosas curiosas de la vida, de las pocas cosas de la historia que uno conoce, uno se queda con la imagen de Hernán Cortés, que llega a Zempoala y se emborracha con el cacique de Zempoala, ¿no? Algo muy machista, esa situación muy Y machista. poco sabemos Y de esta qué pasó novela, allí. pues Ujú. sí, y esta novela pues nos abre todo un abanico de situaciones que puede ser es la vida cotidiana, es la vida cotidiana de lo que se trata Celia del Palacio de describir en esta Camino del Fuego. Justo tenemos ya muchos saludos, Celia, doctora Sara Ladrón de Guevara, de Antonio Bonilla dice muchas felicidades a la autora por este libro, felicidades a la Se Sara fue. Ladrón de Guevara, a Celia del Palacio, felicidades por esta gran autora del Camino del Fuego. Marilu López dice, después de haber leído su estupenda novela sobre Leona Vicario, espero muy pronto poder leer El Camino del Fuego. Alexia Ábalos, que le mandamos muchos saludos, dice, qué maravilla de panel. Edna Laura Zamora manda felicitaciones, dice, y a leer otro libro de Celia del Palacio. Gracias, doctora. Dana Delgado dice, me encanta el panel pues, se están presentando. Elizabeth Arias saluda desde Guadalajara. Elizabeth Arias dice, estamos acompañando la presentación del libro con un tequila. Órale. Maestra, en mi familia somos lectores fieles de todas sus obras, te dice Elizabeth Arias.
el telar que tiene atrás suyo es muy hermoso, sí, sin duda. Un abrazo. Chivis Sánchez, saludos a los tres. Lourdes Budar manda saludos también. Dan ganas de salir corriendo a comprarlo. Gracias por la emoción que nos transmite al contar de la protagonista. Muchos saludos. Y de nueva cuenta, Leticia Rodríguez Audirac manda saludos. Raciel Martínez también manda saludos. Dice que ya ansía el momento de leer el libro. Entonces, creo que efectivamente es una buena oportunidad para adquirir este libro del Camino del Fuego, que, que forma parte de la colección MR, ¿no? Está editado por MR y pues es precisamente, como decíamos y como se ha comentado dentro de esta presentación, una manera diferente de ver la historia. Y en esta situación que nos toca vivir en este año, los 500 años de la caída de Tenochtitlan, hay muchos momentos dentro de este libro donde vemos pues la capacidad de asombro de ambos, de españoles y de habitantes en estos territorios, de encontrarse a sí mismos, pero también vemos muchos sufrimientos de ambos también. Todos sufren ante estas situaciones de encuentros, de guerras y de imposiciones, pero también de entender cómo es el otro. También nos ayuda mucho a entender cómo es el otro dentro de esta novela, ¿no? Tratar de ver la mirada de varios, pero particularmente, lo volvemos a insistir, es la mirada de una mujer, el personaje Ixtaco, que es la que es el eje central de esta novela del Camino del Fuego. ¿Algo más que quieras agregar, Celia? Bueno, pues sí, ojalá que puedan acercarse a esta novela, que también, digamos, es una especie de crónica de Indias, escrita por esta mujer. Es una novela, pues, de viaje, tal cual nos dice su título, ¿no? El camino, ¿no? Y que, pues, fue un placer también y un placer un poco, bueno, con todas las dificultades que implicó ponerme en la piel de estas personas que están haciendo este camino, la propia Stacu que no ha recorrido, digamos, toda esta ruta, ¿no? Conoce una parte, pero después todos estos lugares que va encontrando, lo que era Jalapa, que no existía Jalapa, pero bueno, cómo eran estas ciudades, cómo subieron por el cofre de Perote, ¿no? Cómo sufrieron este frío espantoso, cómo se murió la gente allá arriba, digamos como que hacer vívida esta aventura que en realidad lo fue, si nos ponemos a ver desde ese punto de vista, como ese recorrido donde no se sabe qué es lo que van a encontrar ni unos ni otros, ¿no? Y que se presta mucho pues a la imaginación, ¿no? Que eso mismo es en sí mismo toda una novela de aventuras, ¿no? ¿Qué es lo que vas a encontrar más allá? Todos estos valles donde no hay agua, donde se están muriendo de hambre, encuentran pueblos muy extraños, no se sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Y cómo se maravillan al ver Tenochtitlan desde arriba, ¿no? Desde los volcanes, ¿no? Y vaya, me tuve que meter mucho en estos personajes y poder volver a sentir este asombro que ellos debieron haber sentido al transitar por todos estos lugares de diferentes climas, diferentes pueblos, diferentes maneras de ver las cosas. Y pues fue realmente como un placer, un tributo mío a Veracruz, así como lo fue Las Mujeres de la Tormenta en su momento. Es mi manera de dar las gracias por el tiempo que he pasado en Veracruz y todo lo que me ha dado Veracruz para poder imaginar a estas vidas, estos personajes, esta manera de ver. Eh, y bueno, esta novela la escribí justo cuando estaba pues en medio de una enfermedad muy grave, tenía cáncer pues, entonces en medio del tratamiento, de una manera también para escapar de lo que me estaba pasando, escribí esta novela, ¿no? Y creo que se nota en muchos de los lugares de la novela, ¿no? Cómo va caminando esta mujer sobre muertos, ¿no? A la hora de salir de Tenochtitlan, este es el primer capítulo, cómo va caminando por encima de estos muertos y no entiende por qué ella se salva, ¿no? Cuando llega al otro
dice, híjole, ¿por qué yo me salvo, no? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo yo que hacer, no? Una especie de misión que siente que tiene que cumplir y que así se lo hacen saber luego las ancestras, las ancianas que llegan a visitarla, a veces incluso en contra de su propia voluntad, ¿no? Que no sabe lo que está haciendo o por qué tiene que seguir viviendo, ¿no? Entonces, vaya, todo eso me convoca directamente y que yo en muchos momentos me sentí así, me siento así, porque tuve la gran fortuna de sobrevivir cuando otros muchos no, y otras muchas no pudieron hacerlo, ¿no? Y bueno, pues esta es mi manera de agradecer también a la vida. Tenemos, me parece que al moderador detenido, ya está. ¿Estás activo, Germán? Se nos congeló, Germán. ¿Verdad? Sí, Pero, no, como que pero me quedé una congelado, felicitación. Ya está pero, aquí otra vez, Germán. pero sí, ¿sí me Sí, oyen? Sí, Sí, ahora sí, perdón. estoy congelado, no, no está bien. Lo que sí quería mencionar parte de lo que nos decía Celia ahorita, que en el libro bueno, no sé si se note, pero hay un mapa, ¿no? Un mapa que es la ruta de Cortés, que va, las rutas de Cortés que sigue, que también es interesante ver ese mapa. Y bueno, aquí tenemos otros saludos de Guadalupe Andrea Otero, también manda un abrazo. Rafael Ojeda también manda muchas felicidades, mucho éxito. Y bueno, doctora Sara Ladrón de Guevara, no sé si quiera agregar algo más. Pues felicitar a Celia por este trabajo y por su incansable pues búsqueda de dar voces a mujeres que han sido pues, silenciadas. La historia es también una disciplina que suele ser contada por hombres, recientemente por mujeres, y los personajes que son resaltados en la historia oficial y en las distintas historiografías generalmente son hombres. Entonces, la labor del trabajo de Celia de dar voz a mujeres en distintas épocas, me parece que es muy importante, que hay que pensar en ese lado de cada momento, en donde las mujeres tenemos una participación, aunque no seamos reconocidas. Y me parece también muy interesante que en lugar de elegir a la Malinche, que es un personaje fascinante que ha dado lugar a tantas creaciones y tantas propuestas artísticas en las distintas disciplinas, que ella haya elegido a una mujer de un grupo que no es, por ejemplo, no es de los mexicas, que no tiene una participación protagónica, que es una mujer educada, importante, con relevancia en su pueblo, pero su pueblo no tiene una importancia mayor, no es una gran capital o una gran urbe, es un pueblito. Es, en el conjunto de ciudades mesoamericanas que había, por ejemplo, no es de Zempoala, es de Quiahuistlan, ¿no? Hay un pueblo, digamos que menor, un pueblo satélite de la ciudad de Zempoala seguramente, y darle un lugar y darle una voz. Y me parece que esa búsqueda de Celia es muy, muy importante, que este Camino del Fuego puede leerse, por supuesto, como una obra en sí misma y un trabajo de una novela completa, pero que la obra en general de Celia le va dando voces a distintas mujeres con distintos papeles, distintos roles y muy importantes. Y puede haber mujeres trascendentales como Leona Vicario o mujeres muy mundanas como Lupe Vélez en Hollywood, ¿no? O mujeres de una visión del mundo tan diferente como puede ser Staku, o recientemente también publica historias de mujeres que buscan a sus desaparecidos. Y me parece que ese trabajo de Celia debe de ser reconocido por el lado literario, por el lado de cada obra que puede ser como tal, pero también en su conjunto, como la búsqueda de dar voz a las mujeres en tantos escenarios, en tantos roles, en tantas épocas que han sido
menospreciadas en la narrativa general de la historia. Muchas Así felicidades, es. Celia, y muchas felicidades, Germán, por incluir en el programa de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021 esta presentación de Celia del Palacio, que también es un personaje tan relevante en nuestra Universidad Veracruzana. Así es. Pues en el camino de la filo virtual teníamos que encontrarnos con el camino del fuego. Entonces, todos nos encontramos en los caminos. Tenemos más saludos, por cierto. Hulzher manda, dice que genial, mil gracias por sus letras históricamente cautivantes. Ricardo Teodoro Alejandres dice felicidades a ambas, excelente mancuerna. Eugenia Núñez Castañeda manda saludos, claro que todas las novelas tienen algo de autobiográfico, felicidades. Gracias por esa sinceridad, doctora Celia. Miriam Karina Oliva manda saludos también a la doctora Sara Ladrón de Guevara, a Celia del Palacio también, por supuesto. Norma Lozada dice, es un honor estar en la presentación de su libro. Arturo Richard dice, me encanta Celia del Palacio, muchas felicidades. Gloria Isabel Rodríguez, felicidades desde Aguascalientes. Jorge Negroe, muchas felicidades. Héctor Coronel Bricio manda felicidades también a las doctoras. Aurelio Contreras también manda muchas felicidades. Y pues siguen los saludos, Celia. Y seguirán, como va a estar aquí después en YouTube la presentación, seguramente van a continuar los saludos, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho, doctora Sara Ladrón de Guevara, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Celia, la doctora Celia del Gracias. Palacio también, muchas gracias, que forma parte del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Y pues los invitamos a leer el libro, ¿no? El Camino del Fuego, que aquí en Jalapa, pues en Hiperión lo pueden encontrar, ¿no? Y también pues pueden buscarlo pues, en los lugares donde se encuentran. Sabemos muy bien que Planeta lo distribuye perfectamente bien. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, esta noche ya. Y los invitamos a que sigan con nuestra filo virtual, que sigan viendo las actividades que hay. En un momento más tendremos el ballet folclórico de nuestra universidad.